Y de todas maneras, pues en este proceso de capacitación ya tenemos cerca de 10 años y 20 años de experiencia. Creo que este tema de los exámenes eh, de nombramiento siempre es una constante y desde el 2018 para adelante, como que el Estado ya fue marcando toda una ruta en relación a las preguntas de las temáticas que le viene y sobre todo también en relación a comprensión lectora que ha sido, pues, que se mantiene según la directiva para el nombramiento del año 2022. Víctor, no sé si vas a indicar algo o yo normal continúo. Sí, bueno, dar la bienvenida al maestro César Rojas. De igual manera, estimados participantes, muchas gracias por estar aquí. La clase, como bien tienen conocimiento, se graba para después compartirles también a algunos participantes que no pueden acompañarnos el día de hoy. Ya, maestro, puede continuar con su clase. Muchas gracias. Listo. Muy buenas noches. Entonces, entonces como también tengo el tema de anfitrión, al menos esto queremos tratar de hacerlo muy participativo en la medida de lo posible. Pueden utilizar el audio o utilizar el tema del chat. ¿Sí, chicos? Chicos maestros, en este caso siempre por el tema de la costumbre de la universidad. A ver, no sé si podrían ustedes, a ver, voy a tratar de compartirles, son rapidísimo nomás a ver, para empezar como una especie, les comparto, ahí en la medida que tengan les... Ya, entonces ahí les he compartido para un pequeño texto con algunas preguntas, ahí rapidísimo para poder a partir de ello poder, poder empezar el punto de partida de lo que nosotros vamos queriendo. Si me van comentando, lo abrieron, utilicen el chat o utilicen el audio rapidísimo nomás. ¿Lograron abrir? Ya tenemos a cerca de 7 participantes. Sí Confírmenme si se, lograron entrar. sí ¿Sí? se abrió, Normal. sí. Ya, listo. Listo. A ver, coméntenme. Listo, tenemos unos 5 minutos nomás para poder desarrollar ello. Tienen sus datos nomás de carácter referencial. Ahí tenemos algunos. A partir de, tenemos un solo texto nomás. Porque me confirma el que va terminando. ¿Sí están logrando resolverlo, estimados maestros? Confirmen a través del chat para poder saber que están resolviendo o utilicen el audio que es preferentemente. Confirme, muchas gracias.
Víctor va confirmando que sí. A ver, ¿qué más? Tenemos ahí también a 5 participantes más. Tenemos Estrella, Keira, Liz, Lucila, Sara, confírmenme. Mamá, lograron abrir el archivo, están desarrollando. Utilicen el chat, por favor. Víctor, ¿lograste terminar? Sí, ya me falta la última. Listo. Bien. Listo, entonces a partir de esa referencia creo que sí lograron terminar, entonces, listo, estimados maestros. Eso para poder tener una referencia del imagen. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar lo que corresponde, pues, una pequeña capacitación en lo que es comprensión lectora, algunos aspectos relevantes que les va a servir a ustedes en el proceso, en su proceso de su examen para el mes de diciembre. Entonces, listo, la actividad vamos a analizar diferentes tipos de textos y vamos a centrarnos pues en el tema, la idea principal y los niveles de comprensión que van a ser muy importantes en función y algunas características adicionales de lo que vamos nosotros a necesitar. Entonces, en esta oportunidad, estimados maestros, nos centramos en identificar el tema y la idea principal. Listo, manos a la obra. Mire, tenemos un texto de carácter breve, entonces en ese texto pues se nos empieza a manifestar. Entonces, siempre cuando nosotros vamos analizando algunos textos, los textos que tienen, en este caso, este texto tiene 3 párrafos, pero vamos a encontrar que los textos del ministerio, como luego también vamos a ir desarrollando, van a tener cerca de 10, 12 párrafos y en una hoja y media. Si nos damos cuenta, miren, en este texto, el mal de Alzheimer es una enfermedad que empeora gradualmente y afecta la memoria. Nosotros vamos a encontrar, miren, encontramos algunas imágenes. En esta oportunidad, en este caso también vamos a encontrar también un título. Si nosotros siempre hacemos una rápida inspección al texto y nos planteamos siempre un propósito en función. O sea, un primer momento importante cada vez que nos acerquemos al texto es rapidísimo una inspección rápida. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a trabajar un primer momento, un antes de la lectura donde ustedes inspeccionan rápidamente el texto, o sea, para ver cuántos párrafos, si está en negrita, si está en cursiva, el título que nos ayuda, las imágenes, que nos empieza a dar un acercamiento del texto que nosotros vamos queriendo. Tengan en cuenta que ustedes, porque yo también, que he dado los exámenes constantemente, encontramos que prácticamente con toda lectura tenemos 2 minutos a 3 minutos por pregunta. Entonces, una lectura pues rápida y un texto de 3 minutos, 3 a 5 minutos, y nos queda tiempo para responder las preguntas de 2 minutos. Entonces hacemos una rápida inspección del texto, para luego, ya cuando durante la lectura, nosotros empezamos a plantearnos, ¿no? Miren, empezamos a ver
analizar el texto y a ver cuántos párrafos va teniendo. Porque las preguntas que nos van haciendo, yo siempre recomiendo ahí que ustedes vayan rapidísimo considerándolo, porque ¿qué preguntas vienen? ¿En qué párrafo? En el segundo párrafo, una pregunta que viene, en el segundo párrafo, ¿de qué trata? Entonces, si ustedes ya durante la lectura fueron realizando ello, entonces, enumerando los párrafos, e indicándonos de qué trata. Miren, y durante la lectura nos vamos dando cuenta. A ver, muy bien, ¿de qué nos va hablando? Muy bien, nos empieza a hablar del mal de Alzheimer. Algunos rasgos para su diagnóstico. ¿El diagnóstico de qué? Del mal de Alzheimer. No existe una forma comprobada de prevenir esta enfermedad. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el mal de Alzheimer, su diagnóstico, esta enfermedad, son las diferentes formas de indicar de quién está hablando. Entonces, nos permiten, cuando vemos la reiteración de ciertos términos que guardan relación, esto nos va a permitir muchísimo poder identificar. Entonces, nos damos cuenta que el texto, de qué nos va hablando, de qué trata el texto, siempre nos vamos haciendo una pregunta, el texto va tratando del mal del Señor. De esta enfermedad, o sea, cuáles son los rasgos característicos. Miren, si nos damos cuenta, por ejemplo, esta enfermedad dice, empeora, o sea, algunos rasgos. Empezamos a ver acá algunos rasgos de esta enfermedad. El diagnóstico nos empieza a hablar. Y acá algunas medidas. Entonces, ¿cuál es? Muy bien, el texto nos va hablando del mal de Alzheimer, pero ahí luego vamos a diferenciar que el texto, ¿de qué trata el texto? Muy bien, nos están haciendo una pregunta por el tema, pero cuando nos hacen la pregunta, o sea, ¿qué es lo más importante que se dice del tema? Entonces ahí viene la oración. ¿Cuál es lo más importante que nos dice? Nos está hablando de los efectos, el diagnóstico y las medidas del mal de Alzheimer. El mal de Alzheimer, cuáles son sus rasgos, cuáles son sus medidas, cuáles son sus medidas de prevención y cuál es el diagnóstico de esta enfermedad. Y después de la lectura, pues a partir de que yo realizo, entonces, antes de lectura hago una inspección del texto. Un segundo momento, yo empiezo pues a enumerar los párrafos y luego a ver de qué trata el texto, de qué va tratando, y voy analizando párrafo por párrafo y me voy dando cuenta que el texto está hablando del mal de Alzheimer, su diagnóstico, el diagnóstico de esta enfermedad. Esta enfermedad, entonces nos vamos refiriendo que de manera reiterada, entonces todo el texto me va dando pistas para darme cuenta que es sobre el mal de Alzheimer. Y finalmente, pues después de la lectura, empezamos ya a responder las preguntas que se nos va haciendo sobre el texto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, estimados maestros? Antes de poder continuar, porque la idea es... Ya, miren. Por ejemplo, tenemos acá un texto. Empezamos con texto sobre el texto de la deforestación. La idea principal será lo mismo que el tema. ¿Qué me dicen ustedes? Escríbanme a través, por favor, escríbanme a través del chat o utilicen el audio, porque está activo, no se les ha limitado. ¿Será lo mismo hablar de la idea principal que el tema? ¿O cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre una idea principal? Utilicen el audio o utilicen el chat si es. Entonces ahí. Si no son lo mismo, ¿cuál es la diferencia?
La deforestación es el proceso por el cual la tierra se va quedando sin bosque, casi siempre por acción del hombre. La tala de árboles deja la tierra sin protección y las lluvias lavan los suelos, que dejan de ser fértiles para la siembra de plantas alimentarias. Otro efecto de la deforestación es el cambio del clima. Los lugares en donde no hay árboles son más calurosos. Si me voy dando cuenta, miren, el título me habla de deforestación. Yo empiezo acá y me dice la primera oración, dice la deforestación. Casi siempre la tala de árboles deja sin protección. Otro efecto de la deforestación. Me voy dando cuenta que me va hablando de los efectos de la deforestación. Entonces me voy dando cuenta de qué trata el texto. Muy bien, en relación a ello, de qué va tratando el texto, me voy dando cuenta por la reiteración de términos. Desde el título ya me va indicando, cuando empiezo a inspeccionar el texto, me voy dando cuenta que habla de la deforestación y sobre todo del efecto. ¿Cuáles son el tema entonces? ¿Cuáles son los efectos de la deforestación? Y el tema nos vamos a dar cuenta que siempre se va a presentar a manera de una frase, mientras que la idea principal se va a presentar a manera de una oración. Por eso, ¿cuál es la idea más importante que el texto comunica? Entonces, miren, el texto, cuando yo me hago la pregunta de qué trata el texto, entonces se me está interrogando por el tema. Entonces, cuando en y siempre se va presentando a manera de frase, mientras que la idea principal siempre va a estar presentada a manera de una oración. ¿Ya? Entonces acá, y mientras que el tema se va presentando a manera de una frase. Entonces, ahí vamos encontrando un punto importante. Miren, a partir de ello, muchas de las preguntas en los exámenes giran en relación a eso. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata principalmente el texto? Ya. Miren, acá vamos a tener algunas preguntas, sobre todo ya. Entonces, miren, entonces, lo que queremos, eminentemente práctico. Entonces, miren, lo que queremos es ello. A partir de, miren, estas son, si nos damos cuenta, los textos. Revisamos el primer texto, el texto número 1, miren, texto número 1, una página y media. Vamos a revisar el texto número 2 y va teniendo esa excepción. Nos vamos a revisar el texto 3, 4, 5. Entre 4 o 5 textos y cada texto siempre van a tener cerca de 5 preguntas, estimados maestros. Entonces es muy importante. En cuanto a comprensión lectora, ustedes, o sea, ahorita ustedes saben que siempre hay vallas para pasar de acuerdo examen de especialidad, comprensión. Entonces, hay vallas que ustedes tienen que ir pasando. Entonces, es importante que en el tema de comprensión, si en el área ustedes dominan, en el tema de comprensión, o sea, puedan pasar la valla que pide el examen. Porque si no pasan alguna de las vallas, creo que ustedes, ahí creo que son los más expertos, no vamos a encontrar el tema. Entonces, miren, acá tenemos, mayormente vamos a encontrar textos que nos ofrecen párrafos de fácil ubicación. Tenemos 2, miren, 3, 4, 5, ya, miren, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Pero profesor, mucho me voy a demorar enumerando. Pero ¿qué es lo que sucede? Imagínense si ustedes pasan ese proceso y les hacen una pregunta, o sea, en el párrafo número 10. Entonces rápidamente lo tienen enumerado y rápidamente, o sea, el detalle en el examen es tratar de ganar el mayor cantidad de tiempo. Entonces, miren, y también acá es muy importante identificar cuál es el tipo de texto que nos va comunicando. Tenía un hermano pequeño y a nadie más, tenía un hermano pequeño y a nadie más tenía. Hacía mucho tiempo, desde la muerte de sus padres, habitaban los dos solos esa playa desierta, rodeada de montañas. Pescaban, cazaban, recogían frutos y eran felices. En verdad tan pequeño era el otro, apenas como la palma de su mano, que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo. Pero siempre atento a su pequeño hermano, delicado y único en su minúsculo tamaño. En el párrafo 3 dice, nada hacía sin llevarlo consigo. Si era día de pesca, se iban los dos mar adentro. El hermano grande metido en el agua hasta los muslos, el pequeño encaramado en su oreja, ambos inclinados sobre la transparencia del agua. Miren, desde el primer párrafo tenemos, hermano, ¿qué tipo de texto vamos identificando acá? ¿Qué tipo de texto? A partir, miren, de las primeras líneas, ya el texto nos va brindando algunas pistas, algunas marcas que nos va indicando. ¿Ya? Miren, y miren, lo que justamente yo les decía. ¿De qué trata principalmente el texto? Nos va hablando de, nos habla del tema. Entonces ahí va a ser muy importante también, va a ser muy importante que ustedes, miren, identificamos porque a partir también va a ser muy importante, estimados maestros, aparte del tema y de idea principal, vamos a tener otro rasgo importante, otra estrategia que vamos a poder identificar el tipo de texto, porque a partir de ello vamos a establecer el proceso. Si nos damos cuenta que es un texto narrativo, entonces este texto narrativo va a tener otra funcionalidad. ¿Y cuál va a ser la funcionalidad? De narrar o contar una historia. ¿Ya? Entonces, miren, yendo algunas estrategias en función a los puntos que nosotros vamos queriendo. Miren, el párrafo 1, entonces tenía un hermano pequeño que nadie más, nos habla entonces del hermano, en verdad tan pequeño era el otro, nada hacía sin llevarlo consigo. Si era día de pesca, se iban los dos mar adentro, el hermano grande metido en el agua hasta los muslos, el pequeño encaramado en su oreja, ambos inclinados sobre la transparencia del agua, esperando el momento en el que el pez se acercara y caería preso en la celada. Si se trataba de cazar, salían al bosque. El pequeño acomodaba sus anchas en la alforja de cuero de su hermano, quien daba largos pasos por entre los arbustos en busca de algún animal salvaje que les garantizaría el almuerzo, o de frutas maduras y jugosas que calmaran la sed. Nada faltaba a los dos hermanos. Pero en las noches, sentados frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de sí. Casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de la montaña, preguntándose cómo sería, si estaría habitado e imaginando la vida de aquellos habitantes. De una suposición a otra, la charla se ampliaba hasta el amanecer con nuevas historias que se ligaban entre sí. Durante el día, los dos hermanos solo pensaban en la llegada de la noche, momento en que habría de sentarse junto al fuego e imaginar ese mundo que ignoraban, y la noche se fue haciendo mejor que el día, la imaginación más seductora que en la realidad. Hasta que una vez, va cerca el amanecer, el pequeño con firmeza le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocían, y el grande se sorprendió de no haber pensado en algo tan bien. No tardaron mucho en los preparativos. Reunieron algunas provisiones, tomaron pieles para enfrentar el frío, cerraron bien la puerta de su casa y se pusieron en camino. Montado encima de la cabeza del hermano, asegurando con vigor las redes de su cabello, el pequeño se sentía valiente como si también él fuera alto y poderoso. Pisando tierra cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño, pero los dos cantaban, estaban juntos, y aquella era su más linda aventura. Después de algunos días el cielo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Subieron por caminos antes abiertos por los animales.
Desde la cabeza del hermano, el pequeño con determinación señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Acampaban por la noche entre las rocas, envueltos en pieles, y al amanecer perseguían su lenta ascensión. Tan se subieron un día que de repente no hubo llamó a subir más. Habían llegado a la cima de la montaña y desde arriba extasiados contemplaron por fin el otro lado del mundo. Qué bonito era. En la distancia todo era tan diminuto, limpio y tibio. Las colinas descendían suaves hasta los valles sembrados de huertos. Los campos salpicados del día y casitas parecían moverse. Alegres los dos hermanos comenzaron a descender. Bajaron y bajaron por encima ahora más fáciles, trazados por otros pies. Curiosamente, por más que avanzaban, las casas y las personas no crecían tanto como habían esperado. Ellos estaban cada vez más cerca y los otros seguían sin mover. Casi llegando, vamos ya miren prácticamente, a la primera aldea, cuando oyeron un grito y después otro, y vieron que todas aquellas personitas corrían a encerrarse en sus casas, cerrando luego tras de sí sus puertas y ventanas. Sin entender lo que sucediera, el hermano grande depositó en el suelo al pequeño y este, viéndose por primera vez en un mundo de su tamaño, infló el pecho y resueltamente se acercó a la casa más próxima. Llamó a la puerta y esperó que algún aldeano entrara. A través de la rendija que se abrió con cautela, dos ojos, exactamente a la altura de los suyos, espiaron. Silencio al otro lado de la puerta, pero un segundo después también la ventana se abrió levemente, dando espacio a la vivaz curiosidad de otro par de ojos. Y en casa se abrieron temblorosas otras rendijas, asomó tras ellas el destello de otra mirada. Al principio recelosas, casi encogidas entre los hombros, después más osadas, se hicieron cabezas de hombres y de mujeres y niños. Cabezas pequeñas, todas minúsculas como las de su hermano, pensó el mayor. Mientras trataba afanoso de comprender, no había nadie allí que fuera grande, nadie de su propio tamaño. Sin duda sucedía lo mismo en las aldeas vecinas, en todas aquellas casas que él había querido pequeñas solo a causa de la distancia. En ese momento el mundo descubrió con súbito sobresalto al comprender por fin la realidad. Estaba hecho a la medida de su hermano. Entonces vio que éste, tras hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él tendiéndole la mano. El hermano, que siempre le parecía tan frágil, lo llamaba con dulce firmeza. Y él se inclinó hasta tocar su manecita y se dejó guiar hasta la gente de la aldea, que miraban asombrosas por primera vez el único gigante de este mundo. Miren, si nos damos cuenta, estimados maestros, ¿no? Él tenía un hermano pequeño. Dice, en verdad tan pequeño y otro apenas que el hermano grande. Ah, muy bien. Habla de un hermano pequeño y de un hermano grande. Listo. Voy, miren. Se iban el hermano grande y el hermano pequeño. Seguimos inspeccionando el texto y sigue hablando. Miren, el cuarto párrafo sigue hablando de los hermanos. Durante el día, ¿de quién habla? Nos damos cuenta, miren, los dos hermanos. Tomaron pieles. Está hablando montado encima de la cabeza del hermano. Sigue hablando de los hermanos. Subieron por caminos, ¿ya? Desde la cabeza del hermano. Sigue hablando. Miren, si nos vamos dando cuenta, en cada párrafo nos va hablando. O sea, entonces cuando me van preguntando de qué va tratando el texto, entonces me va hablando de los dos, me va hablando de los dos hermanos. ¿Y qué es lo que pasaba? Entonces cuando yo se hace la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? O sea, ¿de qué trata principalmente el texto? ¿Qué quiere decir? Cuando me preguntan, están preguntando a nivel general. O sea, si dicen de las actividades cotidianas que realizaban dos hermanos huérfanos en una playa, me voy dando cuenta que eso me va hablando. Esta respuesta no puede ser. ¿Por qué? Porque eso nomás me habla en una parte del texto. De los problemas que dos hermanos se enfrentan en su viaje, me hablan de un aspecto. Si yo me voy dando cuenta, entonces, ¿cuál es? De un descubrimiento que cambia la perspectiva. Me va hablando de los hermanos. Entonces, miren, momentos. Del descubrimiento que cambia la perspectiva de los dos hermanos sobre sí mismos.
Ah, entonces miren, y acá también tenemos, según el texto, vamos a tener también, ahí, según el texto. Miren, según el texto. Nos vamos dando cuenta que esta es una pregunta, esta es, esta es una pregunta de carácter también, maestros. Vamos a darnos cuenta, dice, según el texto, o sea, no te pide valoración, te pide que te centres en lo que dice el texto. Acá vamos a tener también otro aspecto importante de la temática, vamos a tener importante también, aparte del tema, de la idea principal que vamos a identificarlo, otro de los aspectos fundamentales, estimados maestros, son el aspecto de los niveles de comprensión. Cuando me hacen preguntas según el texto, de acuerdo con el desarrollo de la historia, me están preguntando, me están haciendo preguntas del nivel literal, estimados, ¿no? Pero cuando me dicen, hey, ¿qué idea se puede deducir a partir de la lectura, a partir de lo que yo he entendido de la lectura? Entonces, ¿qué se deduce, qué se infiere, qué se interpreta? Entonces entramos a un nivel inferencial. Miren, ¿cuál es el propósito? ¿De qué trata el texto? ¿Ya, estimados maestros? Entonces, miren, según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? En la oreja, en la alforja, encima de la cabeza de su hermano. ¿Dónde permanecía cuando iba a pescar con su hermano? Miren, según el texto, entonces, ¿dónde permanecía? Miren, yo reviso el texto el párrafo número 3. Miren, entonces ahí, entonces, ¿cuál es esa? ¿Dónde permanecía? ¿Qué dicen ustedes? Víctor, ¿dónde permanecía? ¿Qué dices tú? Hola, Víctor, ¿sí me escuchas? Isabel, me parece que se incorporó también. Isabel, Sí a se ver, escucha, sí se escucha. ¿qué dice Víctor? ¿Dónde permanecía según lo que nos dice el texto? Mm, Según el texto, nosotros regresamos a ver el texto y nos dice, según el texto, ¿dónde permanecía? ¿Qué dicen ustedes? Miren, es una pregunta del nivel literal. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Participen, estimados maestros, como para no hacerlo, solo nomás es el tema explicativo, sino interactivo. A ver qué dice. Cuando iba a pescar según el texto, ¿dónde permanecía? Dice el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano. Acá ya se sobreentiende que se refiere al hermano mayor. En la oreja, en la alforja de su hermano, encima de la cabeza de su hermano. ¿Qué dice? Acá nos dice en la alforja. ¿Ya? Miren, en la alforja de cuero, acomodada sus anchas en la alforja de cuero de su. Miren, pregunta totalmente literal. Siempre según el texto, yo inspecciono lo que me está brindando el texto. Una segunda, o sea, de acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuáles de los siguientes hechos ocurrió primero? ¿Cuáles de los siguientes? Por eso, miren, enumeran y ustedes rapidísimo, por ejemplo,
van ustedes considerando de qué va tratando? Por ejemplo, en esta primera parte, de qué nos va hablando? O sea, y palabras claves siempre de ir considerando. Enumeramos el texto, identificamos el tema y también vamos considerando las palabras claves, estimado maestro, de lo que va tratando. Tenía un hermano, miren, entonces, cuál sería acá lo clave en función a lo que nos va diciendo? Entonces, acá nos habla de los dos hermanos, rapidísimo. Nos habla de los dos hermanos. Ah, muy bien. Me va hablando de los dos hermanos. Listo. Que me dice, y acá habla rápidamente de los dos hermanos, dónde vivían, dónde vivían y lo que hacían. Muy bien, en un segundo párrafo, ¿no? Segundo párrafo, rapidísimo, nos empieza a hablar lo que prácticamente los cuidados del hermano, los cuidados del hermano mayor. Listo, voy al tercero. Las actividades que realizaban. Las actividades que realizaban durante el día. Acá las actividades, miren lo que realizaban en la noche. Ya. En la noche lo que iban haciendo. Se sentaban frente a la casa y del otro lado. Entonces, y acá durante el día. Ya. ¿Qué iban haciendo durante el día? Listo. Acá cuando se deciden, hacen los preparativos para irse. Acá se deciden. Muy bien, los hermanos se deciden. Luego, ¿qué es lo que sucede? Montado encima de la... ¿Cómo se marcharon? Ya. Las peripecias que fueron pasando, iban de un lugar a otro. Luego, en el noveno, cuando llegan a la cima de la montaña, por fin, el otro fin del mundo. Ya. Llegan a la cima de la montaña. Muy bien. La llegada a la cima. Acá era donde dice que todo era diminuto. Listo. Y acá cuando empiezan a descender de la colina, se encuentran con la primera aldea. Acá cuando tratan de dialogar con las personas. Y acá cuando descubren al gigante. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero todo ese proceso? Palabras claves que nos permitan. Miren, entonces, de acuerdo al desarrollo de historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? El hermano grande comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. El hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes de la aldea. Ambos hermanos oyeron gritos que provenían de la aldea a la que llegaron. ¿Cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? ¿Cuál ocurrió primero? ¿Qué dicen ustedes? El hermano pequeño buscó conversar con un visitante, el hermano comprendió que las personas de la aldea, ambos hermanos oyeron gritos que provenían de la aldea a la que llegaron. ¿Nos damos cuenta?
la C. Ambos hermanos oyeron gritos que provenían de la aldea a la tierra. Luego el hermano dialoga y finalmente pues comprende que los de la aldea eran como sus hermanos. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir? Muy bien, es un texto narrativo, nos va contando una historia acerca de los dos hermanos. ¿Cuál de los se puede deducir a partir de la lectura? El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos, el hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos. Si nos vamos dando cuenta, el hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos. Esa es una pregunta que está directamente, ¿no? Si era día de pesca, se iban los dos mar adentro. Iban los dos. Es una pregunta, prácticamente esa respuesta está textual. Entonces, por lo tanto, si me está preguntando deducción, yo la descarto, porque es totalmente textual. O sea, está en el texto. El hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. Los hermanos se encontraban tristes por vivir solos en una playa desierta. El hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. ¿Qué es lo que qué es lo que se puede decir a partir de la lectura del texto? Los hermanos se encontraban tristes por vivir solos en una playa desierta. ¿Qué dicen? Ya, entonces, por lo que ellos van buscando nuevos horizontes, entonces, el hermano grande sintió un gran temor por atravesar las montañas caminando. Miren, nos damos cuenta, por ejemplo, miren, el grande se sentía estremecer por dentro. El grande se sentía. Entonces nos damos cuenta que el hermano grande sentía un gran temor. Está textualmente en el texto. O sea, está textual, está de manera literal. Entonces los hermanos se encontraban tristes. Ellos quieren partir, conversan, sueñan con otros, pero del texto podemos deducir que los dos hermanos se encontraban tristes. ¿Y cuál es el principal rasgo de personalidad, hermano pequeño? ¿Ser indiscreto? Nos encontramos que finalmente el que se termina, miren, ¿cuál es el principal rasgo? Cuando el hermano grande le dice, ¿sabes qué? Hermano, dice, ¿cómo no hubiese pensado? Porque quien anima a la aventura es el hermano pequeño. Entonces nos damos cuenta que es decidido, es resoluto en relación a lo que quiere. Sí, estimados maestros, ¿preguntas? ¿Inquietudes en torno a esto? Miren, entonces también un aspecto importante también, cuando se va preguntándonos, estimados maestros, acerca del tema, ¿a qué se va refiriendo? Pues al asunto o tópico de lo que va tratando el texto. ¿Y cuál es la pregunta que se va haciendo? Es ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata principalmente el texto? El texto puede abarcar, pero en cada párrafo nos vamos dando cuenta, pero el tema lo vamos a encontrar a nivel del texto. Entonces, ¿y cómo se escribe? En una palabra, en un sintagma nominal, que quiere decir que el tema se expresa a manera de sujeto, es decir, en una frase. ¿Y cómo lo identifico? Los títulos, los primeros párrafos y la repetición de palabras reiteradas. Nos damos cuenta, pues, por ejemplo, en el texto de Alzheimer, el Alzheimer, su diagnóstico, esta enfermedad, hay algunas palabras que se van repitiendo en relación a ello. Por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Habla de las aventuras de los dos hermanos. ¿Por qué? Porque habla del hermano mayor, el hermano menor, los dos hermanos, ellos iban a casar, ellos viajaron. Entonces, miren, hay preguntas reiteradas
que nos ayudan, repetición de algunas palabras que nos ayudan a ir identificando el tema. Pero también muchas veces vamos a encontrar también el tema, el subtema. Hay son algunos aspectos del tema que se van abordando. Entonces, pueden estar indicados a nivel de un párrafo o también de dos a más párrafos. ¿A qué pregunta? Miren, mientras que el tema responde a la pregunta de qué trata principalmente el texto, el subtema responde a la pregunta de qué trata el párrafo o párrafos. Y acá también se escribe a manera de una palabra por sintagma. ¿Cómo identificarlo? También a partir del tema. O sea, porque el subtema empieza a ser un aspecto o aspecto del tema. Los párrafos y también los subtítulos. La idea principal es el enunciado central de lo que quiere comunicar. Constituye el núcleo del párrafo y sobre todo del texto. ¿A qué pregunta responde cuál es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema, estimado maestro? Mientras que el tema y el subtema se escriben a manera de frase, la idea principal va a ser a manera de oración, porque va a presentar un sentido completo. Por ejemplo, encontramos los efectos del mal de Alzheimer. Nos está dando un aspecto a manera de frase. Mientras cuando empieza a decir, el mal de Alzheimer tiene sus efectos, su diagnóstico y su medida de prevención, como que la idea ya es más completa. La idea, por eso se dice que la idea principal se va transmitiendo a manera de oración, porque eso es lo que va a comunicar. ¿Y cómo lo identificamos? Lo podemos deducir eliminando esa información redundante, trivial, común de lo que decimos. Y también a través de la selección de la idea, el texto, puede estar el tema, puede estar explícito, o también puede estar implícito, del cual lo podemos ver. Y algunas ideas secundarias también que complementan eso. Que van respondiendo a la pregunta también, ¿qué información adicional a la idea principal presenta el texto? ¿Cómo lo vamos a escribir? También a manera de oración. A través de la idea principal, ¿cómo identificamos? A través de la visión. Prácticamente nosotros podemos emitir las ideas secundarias y no pierde, el texto no pierde sentido ni valor, y va comunicando. O sea, que las ideas secundarias, su función es desarrollar, explicar, argumentar, ejemplificar, estimados maestros. Miren, otro aspecto importante también, estimados maestros, es conocer los diferentes tipos de texto. Eso va a ser muy fundamental en el proceso. ¿Me tengo que aprender? Miren, los instructivos. Sobre todo esta parte es importante. Los instructivos. Porque miren, son los que nos brindan indicaciones, pasos para realizar algo. A partir conociendo, porque yo empiezo a revisar el texto y me empieza a dar indicaciones, como una infografía o un afiche, me empieza a dar instrucciones de cómo realizar algo, entonces un texto instructivo. ¿Y cuál es la función de ese texto instructivo? Es informar sobre él. Muy bien. Cuando me quiere describir sobre una persona, hecho o realidad, tenemos lo descriptivo. Su función más es una función más explicativa. Mientras que los narrativos nos empiezan a contar una historia, su función es más narrativa. Mientras que los expositivos nos empiezan a explicar. Mientras que los argumentativos, su función es fundamental. Y entonces ahí vamos a tener los textos continuos y discontinuos. ¿Por qué continuos? Porque están presentados a manera de párrafo y los discontinuos pues a manera de imagen y de texto. Entonces, a partir de ello, estimados maestros, si no hubiera ninguna pregunta, miren, continuamos con el segundo análisis del texto. Muy bien.
¿Listo? Entonces analizamos el siguiente. Analizamos entonces un texto más breve. Maestro, su micrófono está apagado. Ok, disculpa. Mientras que acá en este primer texto, el párrafo me iba indicando como marcas, si era de día, vamos a indicarlo, si era de día, dice, si era de día, en las noches, durante el día, no tardaron mucho, me voy dando cuenta que hay rasgos, tanto se dieron en un día, miren, ¿ya? Entonces, en ese momento, me voy dando, hay rasgos que me van indicando el tipo de texto, que quiere decir que es un texto de carácter narrativo. Miren, entonces en un segundo texto ya no nos está narrando una historia, ya no nos está contando una historia, sino acá, ¿qué es lo que va sucediendo? Que acá ya nos va explicando. En la medida que nosotros vamos cogiéndole más práctica, entonces vamos a ir encontrando que hay un texto, hay un párrafo, hay un segundo párrafo, hay un tercer párrafo, hay un cuarto párrafo que nos va a ir indicando. Quinto, un sexto párrafo, un séptimo, un octavo, un noveno. ¿Qué quiere decir? Miren, este párrafo, este texto es de carácter más breve. Miren, y también, ¿cuál de las siguientes informaciones no se puede concluir del texto? En el texto el autor menciona un hecho que según él muestra actividad, proponer educación y tecnología han triunfado. ¿Cuál es ese hecho? El propósito principal, miren, son preguntas de
deducción. Estas son preguntas de nivel inferencial. En el tercer párrafo del texto, muy bien, yo ya lo tengo enumerado. En el tercer párrafo, no me está pidiendo otro párrafo, me está pidiendo en el tercer párrafo. Entonces yo rápidamente, como yo ya lo enumeré desde el inicio, entonces ya me voy dando cuenta y me permite pues contestar más rápido a las preguntas. El detalle, o sea, pareciera que voy a demorar más, pero en la medida que yo ya voy, o sea, familiarizándome con ello, o sea, cogiendo más práctica, vamos a encontrar con ese tipo de... Entonces, miren, este tipo de texto nos va a permitir, miren, desde el 2017 el gobierno francés prohíbe que los escolares menores de 5 años acudan a las escuelas públicas portando teléfonos móviles. Miren, ya nos va acercando, nos va diciendo acerca de los con pantallas táctiles, llamados smartphones o teléfonos inteligentes. Algunos docentes celebraron entusiasta la noticia. Otros docentes sostenemos que detrás de este tipo de medidas triunfa la acción de idea y contraponer educación y desarrollo tecnológico. Entonces, rapidísimo, entonces me voy dando cuenta de qué va hablando en este primer párrafo. Entonces hay un primer párrafo, empieza a hablar de los teléfonos móviles. ¿Qué me va diciendo de los teléfonos móviles? De los teléfonos móviles me están diciendo que se han prohibido. La prohibición de los teléfonos, la prohibición de los teléfonos móviles o smartphones. Muy bien, luego continúa el segundo párrafo. Uno se pregunta por las razones que motivan que las mismas instituciones, miren, y si nos damos cuenta, desde el primer párrafo ya nos va diciendo que unos docentes que están a favor, otros en contra. Entonces, ya nos vamos percatando que no es un texto narrativo, es un texto, miren, otro de los puntos. Voy enumerando un primer momento, un segundo momento, voy viendo qué tipo de texto es. Y por las razones me voy dando cuenta que es un texto de carácter argumentativo, porque me va a ofrecer razones a favor o en contra. Ante esto, uno se pregunta por las razones que motivan a que las mismas instituciones que antes reclamaban recursos para poner computadoras en las aulas, ahora pretendan nada menos que evitar que los estudiantes las lleven en sus bolsillos. ¿No? Brinda una primera razón. ¿Cuál es esa primera? ¿Cuál es esa primera razón? Dice, esas mismas instituciones, miren, uno se pregunta las razones que motivan, dice, las instituciones que antes reclamaban, para, ahora son las que prohíben. Primera razón, o sea, como que hay una disyuntiva. Antes se reclamaba, ahora se prohíbe. Una tercera, muy bien, entramos a un tercer párrafo, dice, la respuesta es sencilla. En lugar de llevar a cabo un verdadero proceso de transformación digital, la mayoría de escuelas pretende seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Introducir un poco de tecnología aquí y allá. Usar una pizarra digital que funciona igual que la pizarra de tiza, pero sin el polvo. O leer un libro digitalizado idéntico al papel, pero con video. Entonces nos damos cuenta, muy bien, acá el autor como que se va respondiendo. Entonces, que la mayoría de escuelas pretende seguir haciendo lo mismo. Prácticamente las escuelas no quieren una verdadera transformación educativa. ¿Sale? Entonces, la primera razón, dice, una primera razón que se está cuestionando, escuelas antes defendían, como que se presenta la disyuntiva, una primera razón acerca de la disyuntiva de las escuelas. Muy bien, luego se pregunta que las escuelas, una idea que podemos encontrar acá, luego de haber subrayado, encontramos que las escuelas no buscan la verdadera transformación digital. Escuelas no buscan, las escuelas no quieren la transformación digital, manifiesta. Muy bien. Se nos presenta una visión triste y restringida del uso de la tecnología digital
que afecta el desarrollo de varias generaciones de estudiantes. Por ejemplo, reconocer noticias falsas o identificar fuente de información confiable. No se tiene en cuenta que un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir en gran medida a que los estudiantes se comporten. Ah, muy bien. Miren qué es lo que dice. Vamos subrayando. Dice los estudiantes se comporten responsablemente en el contexto, la alfabetización. Dice la alfabetización bien utilizada. Esta alfabetización bien utilizada puede contribuir más bien a buscar que los estudiantes sean responsables. ¿Ya? Entonces acá nos damos cuenta, muy bien, acá me va hablando de la responsabilidad. O sea, la función que puede cumplir, de la alfabetización. Listo, voy a un quinto párrafo y este quinto párrafo me dice, de verdad se puede pensar que excluir la tecnología de la educación, introducirla de manera anecdótica y superficial puede ser en un mundo en el que utilizamos los smartphones para casi todo. ¿Por qué entusiasma la idea de? Entonces, como que acá empieza a hacer el autor se empieza a hacer algunas preguntas de carácter retóricas. El autor se hace algunas preguntas retóricas en relación al tema. Listo. Miren, disculpen, acá 3 5 acá debería ser, acá debería ser 6, acá debería ser 7, entonces no habría, acá deberían ser 8, entonces no tenemos, disculpen, no tenemos 9, tendremos 10 párrafos. Entonces, seguimos haciendo un análisis del texto y nos vamos a encontrar que en el sexto párrafo dice, ahora bien, no se trata tan solo de pedir a los estudiantes que lleven sus smartphones a las escuelas para que en lugar de usarlos en casa lo hagan en clase. De ser así, nos encontraríamos con sesiones imposibles de gestionar y con distracciones constantes, que es lo que preocupa a aquellos docentes que están de acuerdo con quitarlo de la escuela. El reto de la educación actual consiste en integrar muy bien. Miren cuál es importante, entonces acá nos habla del reto. ¿Qué es lo que se busca? El reto de la educación consiste en integrar la tecnología con el aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes alternativas para utilizarlas y evitando que la consideren únicamente como una herramienta de entretenimiento. Ah, muy bien. Entonces nos empieza a plantear, desde esta perspectiva, nos empieza a plantear cuál es el reto de la educación en relación. Bien. Entonces, en un séptimo párrafo, para que ello ocurra, la educación debe evolucionar. Entonces, mire, claramente encontramos una idea importante del párrafo. No estamos hablando del texto. Por diversas razones seguimos educando con los mismos métodos del siglo XX con los que se educaron nuestros padres y nuestros abuelos. Aún existen instituciones que buscan desarrollar aprendizaje basándose en un solo libro de texto cuyo contenido es necesario memorizar y repetir un examen. Esto trae como consecuencia que se produzca la dependencia por una sola fuente. En muchos casos los estudiantes se forman con la idea de que una información es indiscutible si ésta es impresa en un libro o aparece en una pantalla. ¿Ya? Entonces, miren, acá nos habla muy bien el reto de la educación. En este párrafo nos habla de la urgencia de la educación. Dice, la educación debe evolucionar. Y en un octavo párrafo nos va diciendo que en la educación básica cada día más los mecanismos de verificación de fuentes resultan fundamentales, considerando que vivimos en una sociedad caracterizada por la hiperabundancia y la saturación de información proveniente. Hasta ahora la escuela no ha sido capaz de dotar a los estudiantes de las habilidades y herramientas adecuadas para lidiar con la gran cantidad de contenidos a los que tienen acceso. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo la escuela debe constituirse? Sobre todo la educación básica en la que nosotros nos estamos
nos estamos formando. Ya existen algunos mecanismos de verificación de fuentes en la educación básica. Entonces, en el noveno, desde nuestro quehacer, los docentes podemos ayudar a que los estudiantes comprendan que el conocimiento no esté encerrado en un solo libro, una sola fuente. ¿Ya? Entonces, acá nos plantea, decimos, de la diversidad de fuentes. Y en el décimo es necesario promover que los estudiantes tengan un papel mucho más activo y protagónico en la verificación de y búsqueda de fuente de información, de modo que utilicen diversos métodos que les permitan revisar la validez de la fuente de forma correcta. Así, en lugar de asumir un papel de referente universal, los docentes debemos actuar como moderadores de la sociedad, como realiza algunas propuestas, aunque es una tarea compleja, es importante reorientar la dinámica del aula a fin de que la tecnología digital. Entonces, miren, estimados maestros, entonces habla de los teléfonos móviles, sobre las razones, los puntos que están a favor, otros que están en contra, y la perspectiva, nos damos cuenta rápidamente, el autor tiene una perspectiva que está a favor del uso, pero siempre regulando y siempre buscando esas alternativas que nos vayan ayudando muchísimo en relación a lo que se va queriendo. Sí, entonces ahí, ya listos, entonces, estimado maestro. Entonces, mire, nos damos cuenta entonces de qué trata el texto, o sea, identificando cuál es el tema, de qué trata el texto. ¿Y qué es lo más importante que nos dicen? O sea, ¿cuál es el tema y cuál es la idea principal? Entonces, menos sale la prohibición de la disyuntiva de las escuelas, no buscan la verdadera transformación, cuál es la función de la alfabetización hacia ese desarrollo, algunas preguntas que permitan reflexionar acerca de si excluir o no la tecnología, cuál es el reto de la educación en relación al acceso de la tecnología. O sea, la educación dice debe evolucionar y los aspectos que por qué debe hacerlo. En la educación básica, la función de la reducción de diversidad de fuentes, ya estimados maestros. Entonces, está muy bien, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? No se puede concluir del texto. O sea, es una pregunta de carácter inferente. O sea, porque nos están pidiendo que, a partir del análisis que se ha hecho, el uso actual en que se puede dar los libros electrónicos a las pizarras es una muestra de la que la escuela promueve la alfabetización digital. Nos damos cuenta que miren, que esto rapidísimo nos habla textualmente. O sea, la escuela, la escuela no solo debe dedicarse, pues, no solo es la transformación de ello, ¿ya? Si se hace uso, pues, para hacer una pequeña revisión, pues, estimados maestros, entonces ahí, miren, entonces esto es totalmente textual, o sea, no podemos, esta respuesta totalmente, el uso de un solo libro de texto puede ser un obstáculo para fomentar que los estudiantes aprendan a contrastar la información de esa fuente. ¿Cuál de las siguientes informaciones no se puede concluir del texto? El uso limitado de que algunos docentes le dan a la tecnología se debe a que la consideran una distracción para el estudiante. El uso de un solo... ¿Cuál de las siguientes informaciones no se puede concluir? Disculpen acá. Dice, ¿cuál de estas informaciones no se puede concluir?
el uso de un solo libro, o sea, el uso actual que se suele dar a los libros electrónicos es una muestra de que la escuela promueve la afectación digital. Entonces, ¿cuáles las significaciones? No se puede concluir el texto, entonces nos encontramos acá. Porque acá sí, el uso limitado, que algunos en la se ve que la consideran una distracción. Eso sí es parte de una conclusión. El uso de un solo libro de texto puede ser un obstáculo para fomentar que los estudiantes aprendan a contrastar la información. También no es. ¿Cuál entonces no permite concluir? Entonces, la respuesta, la A. En el texto, el autor menciona un hecho que según él muestra que la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado. ¿Ya? Miren, el autor menciona un hecho que según él muestra que la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado. ¿Cuál es ese hecho? La aplicación de prácticas pedagógicas del siglo XX en las escuelas francesas, la prohibición por parte del gobierno francés de uso, las costumbres de estudiantes franceses de utilizar la tecnología solo para interpretar. Según el autor menciona un hecho que según él, según el autor, muestra que la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado. ¿Ya? O sea, ¿cuál vendría a ser acá? Que la aplicación de prácticas pedagógicas del siglo XX descartamos porque prácticamente eso, no hay que ver, o sea, desde mire, en el texto, o sea, es una pregunta de carácter literal. Entonces encontramos en el primer párrafo, justamente, acerca de que algunos docentes están contentos con ello. La prohibición por parte del gobierno francés del uso de los smartphones. ¿Cuál es el propósito principal del texto, estimados maestros? Preguntas de carácter inferencial. ¿Cuál es el propósito principal? Enumerar los beneficios pedagógicos que conlleva utilizar apropiadamente la tecnología, describir algunos aspectos, algunas propuestas pedagógicas que fomentan la reflexión crítica, resaltar la necesidad de incluir los avances de desarrollo tecnológico digital en la práctica pedagógica, enumerar los beneficios pedagógicos que conlleva utilizar. No es un texto, no es un texto instructivo para que haga la enumeración. Por eso le descartamos. Describir algunas propuestas pedagógicas que fomentan la reflexión crítica sobre el uso de la tecnología. Resaltar la necesidad de incluir los avances de desarrollo de tecnología digital en la práctica pedagógica. Entonces nos vamos dando cuenta. En la 9. En el tercer párrafo del texto, muy bien. La mayoría de escuelas pretende seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. ¿A qué se refiere? Voy siempre revisando, siempre puedo regresar al texto para poder contextualizar en qué circunstancia, porque ustedes saben, porque me está refiriendo a lo que dice el texto, porque nosotros podemos entender, tener un conocimiento, tener un significado, podemos inferir a partir, pero siempre hay que referirnos, cuando se trata de preguntas de totalmente literales, de acuerdo al texto, según el texto, nosotros hay que remitirnos al texto, estimado maestro. La respuesta es, en lugar de llevar a cabo un verdadero proceso de transformación, la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Introducir un poco de tecnología acá y allá, usar una pizarra digital que funciona igual que la pizarra, pero sin polvo, o leer un libro digitalizado idéntico al de papel, pero con video. Entonces nos damos cuenta, muy bien, a qué se está refiriendo? Dice, la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. En el tercer párrafo, el autor ya antes de introducir esta idea nos va diciendo, o sea, en lugar de llevar a cabo un verdadero proceso, o sea, la escuela, o sea, no ha introducido un verdadero proceso de transformación digital. Ya. Que las escuelas procuran evitar que los estudiantes asistan a clases con semáforos, la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho. ¿A qué se refiere? A que estas escuelas están comprometidas con el desarrollo digital de varias generaciones. ¿Sí? A que estas escuelas introducen las tecnologías en las aulas de forma superficial.
La mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo, o sea, prácticamente a que estas escuelas introducen las tecnologías digitales en la sala de forma superficial y anecdótica. O sea, sencillamente con prácticas rutinarias y que no, que sencillamente algunos piensan que están introduciendo, están haciendo un cambio, una transformación tecnológica, pero sencillamente se vuelven cuestiones mecánicas y rutinarias, que sencillamente solo para el tema muchas veces de una supervisión. En una entrevista, un docente realizó el siguiente comentario. Miren, ¿y cuál es la pregunta? En el comentario anterior estaba basado en una idea que también se desprende del texto. ¿Cuál es esta idea? Miren, a partir del texto. Hace poco recuerdo haber propuesto a mis estudiantes llevar a cabo una actividad que consistía en crear perfiles de personajes históricos en la red social que más ven. La actividad los motivó a investigar en la web sobre la vida de estos personajes. Para ello tenían que buscar y contrastar diversas fuentes de información acerca de sus datos y edad. Además, tuvieron que realizar una selección de imágenes, determinar los contactos de dichos personajes y explicar qué relación existen entre ellos en función de la época en que vivieron. Miren un aspecto importante. En los últimos párrafos, en los párrafos 8, 9 y 10 del texto, va hablando acerca de la revisión y la contrastación de fuentes. Entonces, la idea descrita en el comentario anterior está basada en una idea que también se desprende del texto. ¿Cuál es esa idea? Que cada día más la educación básica es fundamental para enseñar a los estudiantes los mecanismos de búsqueda de información en Internet. Un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir a que los estudiantes se envuelvan con responsabilidad en el contexto. El reto de educación actual consiste en integrar la tecnología en las actividades de aprendizaje, aprovechando que los estudiantes ya conocen sobre ello. Entonces, ¿cuál sería esa idea? A partir de lo que el autor está comunicando. Que justamente el poder integrar la tecnología les ha facilitado y les ha motivado. Y el hecho de que los estudiantes estén motivados resulta muy fundamental. Si no hay, ya decía el lingüista y filósofo estadounidense. O sea, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Entonces, miren, cada día más la educación básica es fundamental para enseñar a los estudiantes los mecanismos de búsqueda de información en Internet. Un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir a que los estudiantes se desenvuelvan con responsabilidad en el contexto que les toca vivir. El reto de educación actual consiste en integrar las tecnologías en las actividades de aprendizaje, aprovechando que los estudiantes ya conocen. Entonces, ¿cuál es la idea que se va desprendiendo en función al comentario? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, una idea que miren, acá hay un aspecto de la pregunta, dice una idea que también se desprende del texto. O sea, a partir de esto, a partir de este comentario, como que hace una especie de intertextualidad. ¿Ya? Y estimados maestros, entonces, nos vamos quedando entonces. De estimados maestros, entonces, ¿cuál es esa idea? Que el reto de la educación actual consiste en integrar las tecnologías digitales en las actividades de aprendizaje. Ya, estimados maestros, entonces, ahí. Miren, tenemos un tercer texto. Miren, en este tercer texto va a ser diferente. Nunca les proponen un mismo tipo de texto. Por los ejemplos que siempre he venido revisando y también que he dado, no nos proponen el mismo tipo de texto. Siempre nos van a variar. Ya encontramos un texto de carácter narrativo, otro texto de carácter eh, argumentativo, de carácter explicativo. Miren ahora. En 1944, José María Arguedas escribió un artículo en el que proponía un método para promover el desarrollo de la lectura y la escritura en la población quechohablante del Perú. Si los indígenas no consiguen hablar ni leer en castellano, esto
se veía que no se les enseñaba primero a leer en su propia lengua. Entonces, miren el proceso que seguíamos viendo. Muy bien, primero voy identificando los párrafos. Muy bien. Acá son párrafos más extensos. Tenemos un párrafo, tenemos el segundo párrafo, tenemos un tercer párrafo que va a ser muy importante. Tenemos un cuarto párrafo, quinto, sexto, séptimo párrafo. ¿Cómo me indica los párrafos? Me indica desde un inicio hasta un punto aparte. Tengo un octavo y tengo un noveno. ¿Qué quiere decir? Que este texto tiene 9 párrafos. Entonces, miren, ¿y de qué trata este texto? Me va hablando de Arguedas. Miren, este texto yo empiezo a hacer mi inspección, me habla de José María Arguedas. Miren, una primera idea acerca de lo que propone, de cómo un método para enseñar, pues, a leer y escribir a las personas quechohablantes. Luego me sigue hablando de Arguedas. Miren, sigue hablando de Arguedas. Se implementan núcleos comunales. Miren, la reivindicación indígena, es un censo que se realiza, una tercera dificultad que se propone, ¿ya? Miren, y el proyecto indigenista que siempre, adaptado siempre, miren, de maestros mestizos y campesinos en el Perú. Entonces, estimados maestros, ¿de qué va tratando el texto? ¿Y cuál es la idea que se va proponiendo? Bien, veamos entonces inspeccionando eso en el párrafo. En el párrafo número 1 dice, en 1944, José María Arguedas escribió un artículo en el que proponía un método para promover el desarrollo de la lectura y la escritura en la población quechohablante del Perú. Miren, ya nos va dando una idea importante. ¿Ya? Miren, estimados maestros, entonces nos habla de José María Arguedas y el artículo que escribió en función de la defensa del pueblo indígena y que él era también un indígena. Porque el primer idioma que aprendió José María Arguedas fue el quechua. Entonces nos dice, miren, si los indígenas no consiguen hablar ni leer en castellano, esto se debía a que no se les enseñaba primero a leer en su propia lengua. No existían materiales educativos ni se contaba con un alfabeto más o menos estándar para fomentar la lectura en este. Así, para el día de la alfabetización en quechua haría que los indígenas aprendan a leer y escribir exitosamente. Y esto afirmaría su identidad cultural. Se trataba además de una cuestión estratégica. Según él, la población quechohablante podría sentirse motivada a leer y escribir en castellano, lo que le abriría las puertas hacia la modernidad. Entonces me voy dando cuenta rapidísimo que en este primer párrafo, José María Arguedas, ¿no? ¿No? La propuesta que José María Arguedas propone un método de lectura y escritura, estimadamente. Entonces, luego de proponer un método, miren, el segundo párrafo dice, nos habla justamente, empieza a centralizarse en un año, dice en el año 1944. Luego nos habla de esa misma fecha, en ese mismo año. Arguedas será invitado por los representantes del sector de educación estatal a dialogar junto con José Antonio Encinas y Luis Balcarce, dos grandes personajes del Perú, para la gestación del proyecto educativo indigenista. Las ideas pedagógicas y lingüísticas que Arguedas compartió en ese diálogo se concretaron desde 1945, miren, al siguiente año, en una serie de medidas realmente ambiciosas. Aparte de la alfabetización en quechua, otro frente de este proyecto educativo fue el mejoramiento salarial de los docentes en la sociedad rural. Asimismo, se decidió ampliar la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza a los 3 primeros años de la secundaria. Se dispuso también que las haciendas
donde vivieran 30 o más niños en escolar estuvieran obligadas a abrir una escuela sostenida por el propietario. Ya, entonces mientras acá propone un método de lectura, entonces acá vamos a dar cuenta que en este segundo párrafo, ¿de qué va tratando? En este segundo párrafo, ¿ya? En este segundo párrafo nos va hablando sobre la gestación del proyecto, la gestación junto a Balcarce y Encinas, la gestación del proyecto indígena. La gestación. ¿Ya? Y también las nuevas entonces acá la gestación del proyecto indígena, el nacimiento del proyecto indígena y las nuevas alternativas de desarrollo. ¿Ya? Vamos a colocarlo rapidísimo nomás, proyecto indígena. Listo, miren, además se implementaron los núcleos educativos. Ah, muy bien, luego del proyecto y también que se vayan implementando las escuelas, se implementan los núcleos educativos. Esto consiste en la creación de una escuela central alrededor de la cual se agrupaban 15 a 20 escuelas. La primera debía controlar la marcha de esas a través de inspecciones periódicas. Se implementa y cuál es la función de estos núcleos educativos. Los docentes debían ser quechohablantes, especialmente los de la escuela central. En el 47 funcionaban 320 escuelas dentro de este sistema en un par de regiones y superarían las 1500 en 11 regiones en la década del 50. Aquí entonces, miren, habla lo que propone la lectura, luego el proyecto y luego la implementación de núcleos educativos y la función que va a realizar. De otro lado, pues el despliegue presupuestal, ya viene el tema de lo económico para el sector educativo, que en el 36 era de 15, millones de soles. Fue de 1.101.7 millones en el 46 y llegaría a la suma de 1.195 millones. Entonces acá, miren, entonces acá habla del despliegue presupuestal. ¿Qué quiere decir? De la inversión en educación. La inversión en educación y sobre todo en este proyecto indígena. Estas medidas que se habían propuesto, estas medidas, sembraron la perspectiva de la reivindicación del proyecto. Entonces, estas medidas que reivindican los indígenas. Miren, en un sexto, ¿qué ocasionaba que esta nueva reforma educativa no tuviera los resultados? Para empezar, el desinterés de la propia sociedad campesina por el acceso de las mujeres a la escuela. Existía la percepción de que la educación alejaba a la mujer de sus actividades tradicionales. El censo mostró que 2 de cada 3 analfabetos mayores de 15 años eran mujeres. Entonces se hace el análisis, acá se empieza a hacer un análisis de los resultados del proyecto, ya a través de un censo. Miren, también entonces acá en el análisis, a partir del censo se analizan unos resultados. El nivel de alfabetismo era mayor en las mujeres. Otro de los resultados del censo ya era también el tema de la migración. La migración de la sierra a los centros urbanos. Si bien la educación intentaba expandirse por todo el territorio nacional, Lima y otras ciudades de la costa eran los espacios en los que se focalizaba. Un tercer obstáculo, miren, la dificultad para aplicar la estrategia de alfabetización. ¿Por qué? Por la formación de alfabetizadores
y maestros quechohablantes, y la elaboración de textos y materiales educativos en quechua resultaron complicadas y costosas. Por otro lado, padres de familia campesinos consideraban que dicha estrategia solo hacía más lento el aprendizaje del castellano. Ya. Entonces, la oposición de los padres, entonces ahí. Miren, miren, va enumerando ahí. Y a pesar de que existieron estos obstáculos, el censo no desató la frustración ni el descrédito del proyecto indígena. Se había cobrado por ya la convicción de que la educación era un proceso a largo plazo. Los resultados del censo más bien ayudaron a comprender que la mejora de las condiciones de vida de los indígenas en el Perú necesitaba no solo las innovaciones de las técnicas, sino sobre todo de profundas reformas socioeconómicas. Muy bien. Miren, entonces, nos habla José María Arguedas, nos habla de Arguedas, pero nos habla del proyecto indigenista. Entonces, ¿cuál es en relación de qué trata el texto? ¿De qué va a tratar el texto? ¿Cuál es el tema que presenta el texto? ¿No? La gestación del proyecto indigenista y sus propuestas y dificultades. Miren, de acuerdo con el primer párrafo, por eso les digo, cuán importante es que ustedes enumeren. Muchas de las preguntas que yo estaba analizando siempre nos van en el segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo, hasta que nosotros vayamos buscando, entonces ahí como que nos dificulta. ¿Por qué para Arguedas era una cuestión estratégica que la población quechohablante fuera alfabetizada en su lengua materna? Estimados maestros, si nos damos cuenta, preguntas de nivel literal, porque lo encontramos en el texto. Era una cuestión estratégica. Si la población fuera alfabetizada en su lengua materna, yo reviso el primer párrafo y ¿qué me dice? Miren, a que no se les enseñaba primero a leer en su propia lengua. No existía material ni se contaba con un alfabeto. Entonces, para guiar la alfabetización en quechua haría que los indígenas aprendan a leer y escribir exitosamente, y esto afirmaría su identidad. El texto lo dice, por eso es una pregunta totalmente textual. Según el texto, ¿en qué año la partida presupuestal para el sector de educación alcanzó los 100, miren, maestros, según el texto? Entonces, ya nos vamos dando cuenta el tipo de preguntas de acuerdo a los niveles que se nos va a pedir. En algunas oportunidades también se nos va a venir preguntas sobre el nivel crítico valorativo. Entonces yo voy a revisar el texto porque me dice en qué año la partida presupuestal. Muy bien, muy bien. Justamente acá he dicho despliegue presupuestal. ¿Sí? El despliegue presupuestal, el 36 era es 15. Fue de 100, millones en el 46. Entonces, no cuenta, pregunta totalmente textual. Siempre recurriendo. No nos piden interpretar. O sea, esto, la pregunta nos va dando pistas. O sea, según el texto. Miren, luego vamos a sintetizar cuáles son algunas de las preguntas de acuerdo a los niveles. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el propósito? Criticar las distintas medidas educativas y presupuestales. El propósito principal del texto. O sea, a nivel de todo el texto. Si nos damos cuenta, las partidas presupuestales nos hablan en una parte del texto. O sea, no en todo el texto, no es la función principal. Miren. Dar a conocer en qué consistió el proyecto educativo indigenista y cuáles fueron los resultados de su
aplicación. Nos damos cuenta cuán importante es poder identificar el tema. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? Yo no puedo concluir del texto. En la década del 40 hubo un importante flujo presupuestal que contribuyó al logro de algunas de las metas del proyecto educativo indigenista. Según Argueda, la población quechohablante debería primero ser alfabetizada en su lengua materna si se busca que aprenda a leer y escribir en castellano. En el censo del 61 dejó en claro el censo del 61 dejó en claro que las reformas al modelo educativo causaron un aumento en el promedio de analfabetismo de la población rural. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que no se puede concluir? ¿Qué dicen, estimados maestros? ¿Qué dice Víctor? Víctor, ¿está por ahí? ¿Qué dicen, estimados maestros? A través del... ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir? Entonces, el censo del 61 dejó en claro que las reformas al modelo educativo causaron... En esta no se puede. Listo, estimados maestros. Miren, muy bien, estimado maestro, como para poder ir concluyendo, entonces sintetizando lo que nosotros hemos ido trabajando, miren, hay aspectos importantes que tenemos que ver.
sea, nosotros tenemos que ir identificando a cuál es el tema de ese texto, cuál es la idea principal. Y también hay preguntas que nos van a ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Esa es una de las preguntas que nos va a ayudar muchísimo en ese proceso. Otra de las preguntas, o sea, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que se está diciendo en el texto sobre el tema? Para nosotros darnos cuenta que si es una pregunta de nivel literal, si es una pregunta de nivel literal, van a haber algunas preguntas, por ejemplo, cuando se interroga el texto, ¿qué, cuándo, dónde sucedió? O también cuando cuando sea según el texto, de acuerdo al texto, cuando se refiera para poder identificar también si es un nivel inferencial, es de qué trata principalmente el texto. ¿De qué trata? ¿A qué conclusión? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cuál es el propósito que el texto plantea? O sea, a partir del análisis que nosotros hacemos, podemos llegar a una conclusión. En el nivel crítico, que muchas veces no se evalúa, pero ya viene acá el por qué, o sea, el nivel de valoración. Aparece el punto de vista que nosotros estamos evaluando. Estimados maestros, entonces, miren, y además vamos a ir, además, entonces ahí tenemos, y un último texto que vamos a ir analizando, sobre todo la historia de un perrito. El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que decía, cachorritos en venta. Esta clase de anuncios siempre atraen a los niños y pronto un niño apareció en una tienda preguntando, ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó, hay de 300 y 500. El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. Solo tengo 25 soles. ¿Puedo verlos? El hombre sonrió y dijo, de la trastienda salió corriendo su perra seguida de 5 perritos. Uno de los perritos estaba quedándose muy atrás. El niño inmediatamente señaló al perrito rezagado que dijo, ¿qué le pasa a ese perrito? Preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó, ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó, no creo que quieras a ese perrito. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo. El niño se molestó y mirando directamente a los ojos al dueño de la tienda le dijo, yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 25 soles ahora y 5 soles cada mes hasta que lo haya pagado completo. El hombre contestó, dijo, él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos. El niño se agachó y se levantó el pantalón para mostrar su pierna izquierda, que estaba cruelmente torcida y soportaba un aparato de medicamento. Miró de nuevo al hombre y le dijo, bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará de alguien que lo cuide.
Pero entiendo, el hombre estaba ahora con los ojos llenos de... Entonces, miren, a partir del texto nos damos cuenta que es una historia. Entonces, es un texto de carácter narrativo. Entonces, la función de un texto narrativo es contarnos o relatarnos una historia. Nos damos cuenta entonces cómo va iniciando la historia, cerca del letrero que va colocando. Muy bien. Entonces, a partir de ello, ¿no? Inicia entonces sobre el letrero de cachorritos en venta y el costo. En la siguiente, pues el diálogo que mantiene con el niño y el problema que se suscita acerca del animal que quiere comprar, el perrito. Y finalmente, el desenlace acerca del hombre pues queda llorando luego de reflexionar que se equivocó. ¿Qué dato no corresponde con el texto? El dueño trajo inmediato a la perra con sus crías. Y si revisamos el texto, sí. El perrito se quedaba atrás. El perrito que se quedaba atrás era cojito. El niño se emocionó al saber que el perrito estaba cojo. El hombre daba poco valor al perrito cojo. ¿Cuál sería? ¿Qué dato? El perrito que se quedaba atrás era cojito. A ver, revisamos. Totalmente textual. Muy bien. Que cojeaba. El niño se emocionó al saber que el perrito estaba cojo. El hombre daba poco valor al perrito cojo. ¿Qué dato no corresponde con el texto? Nos damos cuenta acá. La respuesta, la... El dueño quería regalar. La pregunta dice, el dueño quería regalar el perrito cojo porque no habla de fealdad, no era igual a los demás, valía muy poco, nunca sería como los otros, la cadera estaba rota. ¿Por qué quería regalar el perrito? ¿Por qué? ¿Por qué quería regalar el perrito cojo? Ya. ¿Por qué quería regalarlo? Porque este perrito pues valía poco. Probablemente el hombre se puso a llorar porque, porque se había dado cuenta que había tenido una idea equivocada y el niño le mostró que también estaba en un error. ¿Qué valor es el que más se resalta en el texto? ¿Qué valor? La tolerancia. Su pierna izquierda estaba cruelmente torcida. En el término subrayado puede ser reemplazado por estaba cruelmente, estaba terriblemente torcida. El texto es de tipo. ¿De cuánto hablamos de continuo? Continuo porque está a través de párrafos. Discontinuo cuando estén imágenes en esquema. Entonces el texto es de tipo narrativo continuo, porque nos va contando una historia a través de párrafos. ¿Por qué le mostró una pregunta dañada? O sea, es una pregunta de carácter emocional, porque quería demostrar que él sí podía valorar al padre, porque tenía la misma condición.
El niño compró el perrito mediante pago a plazos. El niño era pobre, solo tenía 25 soles. Los animales regalados valen muy poco. Nos damos cuenta que todas las alternativas están equivocadas. El niño se acercó a preguntar por qué. Nos damos cuenta porque le gustaban los animalitos. Y también la enseñanza que se extrae del texto, una pregunta de carácter inferencial. Debemos amar a los animales, todos debemos vivir como hermanos, no es bueno vendernos, no debemos marginar a los capacitados, cuidar al... Entonces, si nos damos cuenta acá, esta lectura nos hace reflexionar muchísimo. Entonces, sobre todo que todas las personas, pues, somos iguales. Hay algunos que tienen limitaciones físicas, pero no impedimentos, pues, de carácter motivacional a querer hacer las cosas. Entonces, estimados maestros, agradecerles infinitamente por haber estado atentos, agradecer a Víctor por la posibilidad también de haber confiado. Esperemos ahí ir colmado las expectativas en base a ellos. Han sido pues prácticamente pasado rapidísimo las 2 horas, agradeciéndoles de antemano por la atención prestada. Víctor. De igual manera, maestro César, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes también que han estado aquí. Y bueno, maestro, ya lo tendremos en otra oportunidad. Muy agradecido de mi parte y también de los participantes que han estado aquí en la exposición con respecto al tema de comprensión lectora. Muchas gracias, maestro César. Gracias a ti, Víctor. Muy amable. Gracias, Keira, Lucila y María. Víctor, agradeciéndoles nuevamente. Cuídate muchísimo. Muchas gracias, maestro. Cuídense también, estimados colegas. Keira, cuídense mucho. Maestra María, maestra Lucía. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en la clase de física. Sí, mañana tenemos la clase de física con el profesor Krosky. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense muchísimo.